Buenas noches, damas y caballeros. En esta ocasión, la cita que nos trae hasta este punto es para hablar de uno de los íconos más grandes, y no solo de la cultura estadounidense o de la cultura pop en general, sino una de las figuras históricas más curiosas y más llenas de misterios en toda la historia de la humanidad. Y sí, parecerá un poco exagerado este comentario de mi parte, pero para nadie es secreto que esta persona tuvo relaciones con altos contactos dentro de la política estadounidense y algunos dicen que hasta mundial. Marilyn Monroe, quien nació en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926 y falleció el 4 de agosto de 1962, fue una actriz de cine, modelo y cantante estadounidense. Evidentemente una de las más populares del siglo XX, considerada como un sex symbol y, como lo dije antes, un ícono pop. Monroe es considerada popularmente como una de las mayores figuras del Star System hollywoodense. Norma Jane Baker, nacida como Norma Jane Mortenson, más conocida por todos como Marilyn Monroe, fue una actriz de cine, modelo y cantante estadounidense, una de las más populares del siglo XX, considerada por muchos como un símbolo sexual y un ícono pop. Marilyn Monroe es considerada popularmente como uno de los mayores íconos del Star System hollywoodense. Francisco Herrera Coca relata lo siguiente. Ella nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, cerca de Hollywood. Hija de Gladys Pearl Baker, madre soltera, la pequeña estaba muy lejos del glamour que jamás imaginó tendría ella en su vida adulta. Mi estimada audiencia, en esta ocasión estamos reunidos en este espacio para hablar del misterio que envuelve su trágica muerte. Y es que Marilyn Monroe tenía 36 años y parecía haber seguido al dedillo aquello de vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver. Frase que, por cierto, decía James Dean, al menos pues para el imaginario popular. Por cierto, tengo un video sobre el pequeño bastardo que le dio fin a la propia vida de James Dean. Pero, continuando, años después de haber encontrado el cuerpo sin vida de la que probablemente será la mayor diva de la historia de Hollywood, salió a la luz la verdad sobre el estado en que se encontraba su cuerpo. Y es que, según las personas que lo recogieron, Alan Abaut y Ron Hust, enterradores de las estrellas de Hollywood, su cuerpo pues no era bonito. Al parecer, Marilyn Monroe no tenía dientes ni prótesis mamarias. Estaba sin depilar y aparentaba mucho más edad que 36 años. Las extrañas circunstancias de la muerte de Marilyn Monroe. La necropsia estableció que el gran ícono de la sensualidad en el siglo XX había fallecido de una sobredosis de Nembutal. Se habló entonces de una privación de la vida por mano propia. Ahora sí que disculpen por los eufemismos que voy a utilizar en este video, porque si no YouTube otra vez me lo va a dar de baja. Pero bueno, retomando. Con relación a las lagunas en torno a la muerte de Marilyn Monroe, no hacen más que incrementar las teorías de la conspiración sobre un posible asesinato. La escena que la policía encontró al llegar a la casa de la actriz con los dos médicos que le suministraban fuertes barbitúricos, nerviosos y, eso sí, la empleada doméstica lavando ropa de forma concienzuda, sigue dando lugar a todo tipo de conjeturas, ya que nunca se demostró nada. Más de medio siglo después, sin Marilyn Monroe, el mito de la llamada ambición rubia no ha parado de crecer, al igual que el número de sus imitadoras, y no se conoce personalidad que la iguale en sensualidad.
Si bien es cierto que en su día compitió con Jayne Mansfield, la pin-up más sexy, la segunda no ha llegado a convertirse en el mito que hoy es la propia Marilyn Monroe, convertida también además en un ícono pop por obra y gracia de Andy Warhol. Preparando el cadáver de Marilyn Monroe. El hombre que preparó su cuerpo para el funeral fue el director funerario Alan Abbott, quien pasó la década de los años 60 armando servicios fúnebres para celebridades junto a su colega Ron Hust. Abbott decidió escribir un libro contando todo lo que vio aquella mañana del 5 de agosto de 1962, cuando encontraron muerta a la diva de solo 36 años. En su publicación entrega gruesos detalles sobre lo irreconocible que estaba la diva hollywoodense al momento del hallazgo. Aquel día recibió una llamada de la estación de policía de Los Ángeles. En ese entonces se sospechaba que podría haber muerto por una sobredosis. Posteriormente su deceso fue catalogado como una privación de la vida por mano propia por intoxicación con barbitúricos, droga que ella consumía constantemente para lograr conciliar el sueño, como recoge el medio inglés Mirror. Cuando la compañía de Abbott llegó al lugar, su cuerpo ya se encontraba rígido. Ellos intentaron encontrar alguna señal del uso de jeringas, pero fue imposible dar con alguna marca. Según este director funerario, ella lucía irreconocible. Su rostro estaba recubierto de manchas púrpuras y sus uñas y raíces del pelo necesitaban muchísimo cuidado. Y cuando removieron la sábana que la cubría, fue casi imposible creer que ese era el cuerpo de Marilyn Monroe. Ella lucía muy promedio, como una mujer envejecida que no había sabido cuidar bien de ella misma. Obviamente las circunstancias que rodearon su muerte fueron exacerbadas por su propia apariencia, declaró. Como la mujer murió boca abajo, su cuerpo se llenó de manchas y su cuello estaba muy hinchado. De hecho, tuvieron que bañarla en la oficina del fiscal y su cabello quedó maltratado y corto. Podría decir que ella no se lo había teñido en un buen tiempo, porque sus raíces estaban negras y había crecido media pulgada. Aquel día era posible apreciar su color de cabello natural, de un castaño claro. También sus piernas no habían sido afeitadas por al menos una semana y sus labios estaban en mala forma. Además, necesitaba de manicura y pedicura. La funeraria decidió realizar una cirugía para reducir la hinchazón en el cuello de la actriz. Aunque encontraron pechos falsos entre sus pertenencias, decidieron no usarlos para el funeral. En vez de eso, rellenaron su sostén con algodón para que luciera más como ella misma. Las teorías sobre la misteriosa muerte de Marilyn Monroe que obligaron a reabrir la investigación. Para el oficial que halló el cuerpo de Marilyn Monroe en su departamento, las circunstancias alrededor de la muerte del sex symbol de Hollywood parecían bastante sospechosas, y de acuerdo con la serie documental Scandalous: The Death of Marilyn Monroe, las teorías alrededor del deceso obligaron a la policía a reabrir la investigación 2 décadas después. Según el programa de Fox News Channel, el oficial Jack Lemmons pensó que la escena de la muerte de Marilyn parecía preparada, pero nunca documentó sus dudas sobre la causa del deceso, indicó Gary Vitaco Robles. En el documental, cuyo episodio final se transmitió en el año 2021, en Estados Unidos, se mostró una entrevista con Jack Lemmons realizada años después del fallecimiento de la propia Marilyn. En dicha conversación, Lemmons dijo que le parecía que el cuerpo de Marilyn había sido acomodado en la cama en donde la descubrió el 5 de agosto de 1962 e hizo énfasis en que no había observado vasos en la habitación con los cuales la actriz había ingerido las pastillas para acabar por sí misma con su vida.
En una fotografía de la escena del fallecimiento de Marilyn se alcanza a ver un vaso que se cree había sido de una serie de 12 que compró en México, pero ahora una de las piezas está perdida. Otro de los detalles sospechosos para Clemons fue que Eunice Murray, quien era la empleada doméstica de la actriz, estaba lavando algo en la lavadora de forma incisiva cuando él llegó, por lo que se cree que podría haber estado destruyendo evidencia. Pero de nueva cuenta, Clemons no reportó ese detalle. Poco después, el oficial perdió credibilidad cuando tuvo que renunciar al cuerpo de la policía de Los Ángeles por estar implicado junto a otros 3 miembros en un escándalo relacionado con un senador envuelto en un acto homosexual. Hay que recordar la época en la que estaba ubicada esta situación, claro está. Marilyn Monroe, A Case for Murder. A través del libro Marilyn Monroe, A Case for Murder, los periodistas Richard Boskin y Jake Margolis develan el misterio sobre la muerte de uno de los mayores íconos hollywoodenses y su vínculo con los hermanos John y Robert Kennedy. Así, tras la intriga instalada durante los últimos 50 años, finalmente el libro logra echar luz a la muerte de la actriz y modelo Marilyn Monroe, quien, como lo hemos mencionado antes, se considera como una de las más bellas y polémicas mujeres del último siglo, vinculada a lo largo de su carrera con los más encumbrados hombres de poder estadounidense. En contra de la versión oficial y a mano con las múltiples teorías conspirativas que merodearon la muerte de Marilyn Monroe, los periodistas descartan una sobredosis de barbitúricos como causa del deceso. En cambio, señalan que ella habría sido ultimada por orden de Robert Kennedy, hermano del por entonces presidente norteamericano John F. Kennedy. Según la investigación periodística, Bobby ordenó el asesinato poco tiempo después de que la actriz amenazara con organizar una conferencia de prensa para revelar al mundo el romance que mantendría al mismo tiempo con él y con el propio hermano presidente. Fue así que, temeroso por su propia carrera política, la de su hermano y la reputación de la familia Kennedy, Robert decidió evitar esa conferencia de prensa a cualquier costo. Bobby, con la ayuda de su cuñado, el actor Peter Lawford, ordenó al psiquiatra de Marilyn, Ralph Grissom, administrarle una inyección letal antes de orquestar un plan para hacerle creer que había sido una privación de la vida por mano propia, explica el periodista Boskin. Según narra el libro, los propios miembros del Servicio de Urgencias de Los Ángeles, en actividad por aquel entonces, denunciaron que Marilyn Monroe tenía una costilla rota, lo que los investigadores adjudican a la impericia del médico psiquiatra, que no supo administrar correctamente la inyección letal. El amorío entre Marilyn Monroe y Robert Kennedy habría surgido a raíz del contacto que entablaron cuando éste intercedió personalmente para terminar con el acoso telefónico que la rubia de los diamantes propinaba sistemáticamente a su hermano, el presidente John F. Kennedy. Desde entonces, la misma obsesión que había demostrado por el mayor de los Kennedy se trasladó a su hermano y fiscal general de la nación. Fue así que el hecho se perpetuaría en la residencia que Marilyn Monroe tenía en Los Ángeles, después de que la actriz intentara acuchillar al funcionario durante un ataque de histeria. El libro destaca lo curioso de que ninguna de las maniobras ejecutadas en el departamento, así como la mala praxis en la escena del crimen, hayan sido registradas por la investigación oficial. A propósito de ello, los periodistas recogen el testimonio de quien fuera ama de llaves de Marilyn en 1985, cuando, sin saber que ella era grabada, había admitido que la diva estaba aún con vida al momento de la llegada del servicio de emergencias. Fue así que el juez de primera instancia, Theodore Courtly, encargó la necropsia de Marilyn Monroe al patólogo ayudante Thomas Noguchi, quien se sorprendió por la asignación debido a su poca experiencia. Y de hecho, el que con el tiempo sería conocido como el forense de las estrellas, también haría, años más tarde, la autopsia de Robert F. Kennedy, Janis Joplin, Albert Decken, William Holden, John Belushi, Natalie Wood y Sharon Tate. Y tal y como contó el fiscal John Miner, que asistió a la necropsia, externamente nada indicaba por qué había muerto Marilyn, ya que los moretones y las manchas
indicaban violencia, pero no la suficiente como para ser causa de la muerte. Fue así que Miner y Noguchi buscaron signos de inyecciones por toda la superficie y orificios del cuerpo sin encontrar ninguno. Pero en fin. Si ustedes gustan después más detalles de esta situación, porque tengo mucha información, pero prefiero dejarla hasta este punto para que YouTube no me vuelva a marcar el video con un strike, les agradecería mucho si me apoyan con sus pulgares arriba, si comentan y si comparten. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en estos momentos en pantalla. Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Y si quieren una segunda parte de este video, aprovechando la semana del terror que tenemos de carácter verídico, les agradecería mucho que apoyen este video, que lo vean y que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.